han llevado más o menos la idea de los tópicos o el énfasis anterior a este tema, es decir, desde la primera parte. ¿Recuerdan cuál fue el énfasis? ¿Cuál fue el énfasis de la primera parte del Shavuot? El encuentro. El Señor le dice a Moisés que convoque al pueblo y lo traiga a su presencia al pie de la montaña, y ahí está el encuentro. La segunda parte, ¿recuerdan? Las tablas. La tercera parte, la vez pasada, ¿cuál era? La boda. Y hoy les voy a hablar en esta cuarta parte, nada más y nada menos que lo que implica Shavuot. También uno de los eventos más importantes de toda la historia de la iglesia, como lo fue el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa del Señor a su pueblo, a sus hijos, a los llamados, a los redimidos, a los escogidos, a los santificados. Pero quiero que recordemos algunas cosas que hemos dicho y podamos contextualizarnos un poco. No podemos dejar algunos elementos clave fuera de lo que estamos diciendo, así que yo voy a recordarles algunas cosas que hemos ya compartido. Y una de ellas es lo que ocurrió en Éxodo 19:19, cuando el pueblo estaba allí y el Señor hizo sonar la trompeta. ¿Recuerdan que lo leímos? Cuando hicimos aquellas lecturas del capítulo 19, capítulo 20 de Éxodo, capítulo 24, 32, y en Éxodo 19 el Señor hizo sonar la trompeta, y el texto nos relata que cada vez, es decir, en la medida en que transcurría el tiempo, esa trompeta sonaba más fuerte. No fueron los sacerdotes. Todavía no se habían establecido ni constituido el orden sacerdotal como tal. El Señor llamaba a su pueblo, lo llamó para encontrarse con él, para hacerle saber sus intenciones, el deseo de su corazón, y mientras ellos estaban allí reunidos, el Señor hizo sonar la trompeta, y fue un sonido muy fuerte, estruendoso y muy fuerte, terrible para el ser humano, para la carne, para la piel. Uno puede pensar, por la cultura humanista que uno tiene, que las trompetas, bueno, uno puede asumir que las trompetas se hacen sonar con ciertos sonidos, recuerden eso, para llamar la atención del pueblo. Y en Israel habían diferentes sonidos de trompeta. Cuando hablamos de Yom Teruah el año pasado, hablamos de esto. Trompetas que emiten un sonido para convocatorias o asambleas, pero trompetas que también emiten un sonido para la guerra, por ejemplo. Trompetas que emiten un sonido para una celebración particular. Así que el Señor hace sonar su trompeta y tiene muchas razones para hacerlo. El verso 19 de Éxodo 19 dice que Yahweh respondía con voz tronante. Y en el capítulo 20, el verso 18, dice que todo el pueblo observaba el estruendo, y habla en plural. En casi todas las versiones se traduce igual, y los relámpagos. No era un relámpago, eran varios relámpagos. ¿Recuerdan que la semana pasada les hablé del Midrash? ¿Quién recuerda lo que es un Midrash? ¿Qué es un Midrash? Una investigación, un estudio profundo, particularmente de las Escrituras. Y recuerden que Escritura se refiere solo a los 5 libros y no a todo. Algunos encierran los salmos y algunos libros proféticos y poéticos de la Biblia, pero en este particular hay un Midrash que es un comentario rabínico de las Escrituras
con referencia, y se los doy así por si acaso algún día lo encuentran y lo leen, en Éxodo Rabaj 5:9, que es una referencia precisa de Éxodo, pero con esta otra palabra, Rabaj. Y ahí dice en ese Midrash, le recuerdo que esto es un comentario, no estoy citando Éxodo como tal, esto es un comentario. Dice allí en ese Midrash que cuando Yahweh entregó la Torá en el Sinaí, Él manifestó indecibles maravillas a Israel con su voz. ¿Se dieron cuenta que cantábamos una canción hace un momento? En varias de las canciones que cantamos. En el poderoso de Israel dice, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Y en la otra canción, creo que solo hay uno, también habla de su voz. La voz del Señor es muy importante para su pueblo, muy pero muy importante. Y en este Midrash dice que cuando el Señor le entregó sus instrucciones a su pueblo en el Sinaí, Él manifestó a través de su voz diferentes tipos de maravillas. Solo por haber hablado, solo por haber dicho algo, inmediatamente toda la atmósfera física y los elementos físicos fueron impactados, cosa que para el ojo humano fue grandioso, maravilloso y portentoso. ¿Qué fue lo que pasó allí? Elohim habló y su voz se reflejó en todos los confines del mundo. Está escrito en Éxodo 20:18 que dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Y note que dice, los relámpagos y no el relámpago. Y así es la voz del Señor, ¿verdad? Como un trueno. Como un trueno. Y yo le quiero hacer un énfasis en esto para que usted entienda por qué en plural y no en singular los relámpagos cuando Él hablaba. Solo cuando Él hablaba, los relámpagos eran emitidos, eran vistos y eran oídos. Hay un rabino llamado Yohanan Ben Sekkai, tal vez usted haya leído de él o leerá de él en algún momento. Él dijo, citando esa ocasión, que Elohim al pronunciarse dividió su voz en 70 voces distintas o 70 lenguajes diferentes. Lo hizo para que todas las naciones pudieran oír, saber, conocer y entender lo que Él estaba haciendo. Estaba haciendo su elección con un pueblo, estaba confirmando su compromiso y su pacto con ese pueblo, y el Señor quiso que todas las naciones lo supieran. Miren esto, si usted hubiese estado allí, yo me imaginaba esto, si hubiese estado allí, yo diría que el Señor hizo algo que luego lo vamos a citar más adelante y nos va a ser mucho más familiar. En el momento tal vez nosotros no lo entendemos y pensamos por qué el Señor habrá hecho lo que hizo de esa forma. Es decir, que en ese momento, según este Midrash, no solo Israel escuchó al Señor, por lo cual no fue un solo relámpago, sino cuando Él hablaba, relámpagos expresaban visiblemente el sonido de su voz, y por eso Israel no podía entenderlo todo, aunque Él le habló en el lenguaje hebreo, un lenguaje puro y limpio a su pueblo. Él habló y su pueblo no entendía, y muchos se asustaron porque no entendieron qué significaban esos relámpagos que estaban. Pero los estudios del Pentateuco, de las Escrituras, estos Midrash nos ayudan a ver y a entender lo que ocurrió mucho más adelante, porque esto tiene que tener una explicación. Yo no sé, a veces nosotros, y tal vez por nuestra falta de madurez también, leemos cosas en los libros de las cartas apostólicas o los libros narrativos como los evangelios o el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos en algún pasaje de la Biblia y simplemente nos maravillamos y decimos, wow, mira todo lo que pasó. Y cantamos que vino un viento recio y Él estaba como fuego sobre todos los que estaban reunidos, y ellos recibieron su plenitud en ese momento, y nos maravillamos y decimos, queremos que nos pase eso también, pero no entendemos de dónde viene y por qué vino de esa forma. Pudo haber venido de otra manera. ¿Me estoy explicando? Él pudo haberlo hecho de otra forma,
pero lo hizo de esa manera porque tiene que ver con algo que ya él anticipó. En Deuteronomio 32:8, ¿será que lo tengo allí citado? Veamos a ver. Ahí está. En la versión Reina Valera está escrito: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. En Éxodo 1, versos 1 al 5, tome nota de eso porque no lo tengo citado acá, leemos que el número de los hijos de Israel que llegaron a Egipto era de 70. 70. Cuando pensamos en ese número y pensamos en estos midrash que nos hablan algunos rabinos y nos dicen que cuando el Señor hablaba con su pueblo, relámpagos salían de esa nube espesa y tenebrosa y diferentes sonidos eran emitidos. Y si pensamos en lo que acabamos de mencionar, que este rabino Yohanan Ben Zakkai dice que fue la expresión del rey Yahweh, emitir diferentes sonidos, los cuales representaban lenguajes, idiomas. 70 fueron los que se expresaron en ese encuentro con el pueblo de Israel para darle testimonio a todas las naciones de que él amaba a su pueblo y él iba a partir de ese momento a tener cuidado sobre su pueblo. Era el testimonio que él quería que todos recibieran, que él era la salvación de su pueblo y que él era la herencia de su pueblo y su pueblo era para él lo más preciado. Fíjese, entonces, es lo que quiero que puedan relacionar, lo que estamos citando en Deuteronomio 32:8, lo que estamos citando en Éxodo 1, del 1 al 5, y que consideremos entonces que al manifestar su potente voz en diferentes lenguas, las lenguas de todos los pueblos, las lenguas fueron 70, se le estaba dando a todos ellos este poderoso testimonio. Él estaba diciendo: yo soy el Elohim de Israel, Israel es mi pueblo, sépanlo todos, yo me estoy uniendo con Israel, aunque no consumemos nuestra unión hoy. ¿Recuerdan lo de la boda? Me estoy uniendo, tengo un compromiso. ¿Cómo se llama en el hebreo? ¿Recuerdan esa palabra que le puse allí grande? Erusim. Este es nuestro Erusim, ¿recuerdan? Es nuestro compromiso de estar unidos para siempre. En el libro El Midrash, escrito por el rabino Moshe Weizmann, el autor dice: en la ocasión de la entrega de la Torá, los hijos de Israel no solo oyeron la voz del Señor, sino que también pudieron ver, dice él, ondas sonoras que eran producidas por el sonido de su voz, porque emanaban de la boca de Hashem, dice él. Cuando el Señor habla, ¿quién puede mantenerse rígido o estable al sonido de su voz? Todo es conmovido cuando él habla. Así que los israelitas pudieron visualizar su voz como una sustancia ardiente y además visiblemente era combinada con relámpagos y todo se conmovía, la tierra temblaba. Cada una de las cláusulas y condiciones del acuerdo nupcial que provenían de la boca de Hashem cuando él hablaba, aquellas 10 palabras que habló, viajaron alrededor de todo el campamento de Israel, pero no solo en una forma general, también fueron a cada persona, a cada israelita en lo individual, y a cada uno en lo personal se le preguntó, fue el efecto de esta poderosa voz en sus conciencias, en sus espíritus. Se les dijo en este Erusim: tú aceptas este compromiso conmigo, con todas sus respectivas condiciones y reglamentos. Y cada uno de ellos respondió afirmativamente, luego de oír la palabra del gran Yahweh. Finalmente, la sustancia ardiente que habían presenciado se grabó en 2 tablas de piedra y ellos quedaron con el testimonio. Es decir, era la señal, era la firma del Señor
era la evidencia de que el Señor literalmente había hecho un acuerdo con ellos. Y que ellos lo tuvieran, esas 2 tablas, era la evidencia de que ellos habían aceptado. ¿Me está siguiendo? Esta misma experiencia que acabamos de describir, que sucedió en el monte Sinaí, también ocurrió 50 días después de la resurrección del Señor Yeshua en el Shavuot, aproximadamente hace 2000 años. Cuando el Señor les dijo a ellos que no se movieran, recuerdan, Hechos capítulo 1, no se vayan, ya lo vamos a ver, yo se los quiero leer. No se vayan, quédense aquí. 50 días después ocurrió lo que Él les había anunciado. Y ahí se describe esa experiencia en Hechos 2. Yo se los voy a leer, no se los tengo todos citados, pero quiero que nada más me escuche la lectura. Voy a leerle estos pasajes que están allí en esa imagen. Hechos capítulo 2 y Hebreos capítulo 12. Así que el pasaje de Hechos 2 del 1 al 11 lo tengo citado en la versión Kadosh y quiero que me escuche. Dice así: querido Teófilo, en el primer libro escribí acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que, después de dar instrucciones por medio del Ruach HaKodesh a los emisarios escogidos por él, fue elevado al cielo. Después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas indubitables convincentes de que estaba vivo. Durante un periodo de 40 días ellos le vieron y les habló acerca del reino de Yahweh. En una de estas reuniones él les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido, y oyeron de él. Porque Yohanan acostumbraba a sumergir a la gente en agua, pero en unos días ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh, dijo. Cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Él les respondió: ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Yahudá y en Samrom, en verdad hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, fue llevado a lo alto delante de los propios ojos de ellos, y una nube le ocultó de sus vistas. Y cuando estaban con su mirada fija en el cielo, en lo que él desaparecía, de repente vieron 2 hombres vestidos de blanco al lado de ellos. Los hombres dijeron: a ustedes, Galileos, ¿por qué están parados aquí con su mirada en el espacio? Yeshua, quien ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, regresará de la misma forma que lo vieron ir al cielo. Y Hebreos 12, verso 18 al 29, se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: ustedes no se han acercado a una montaña que pueda tocar, o que se pueda tocar, o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni al sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes la oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden: será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que el mismo Moshe dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible,
Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Elohim como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Tremendo lo que dice el escritor a los Hebreos y tremendo lo que dice también el doctor Lucas en su pasaje del libro de los Hechos. Se narra lo que sucedió en el monte Sinaí en Éxodo 20:18, pero también citamos lo que dice el escritor a los Hebreos y está relacionándose y está refiriéndose y está señalando aquel evento, aquella ocasión y aquel lugar en donde Israel se encontraba. Todos nos hemos acercado al Señor por su gracia y amor a través del Rey Yeshua, como lo hizo Israel en aquel tiempo. Ahora, dice Éxodo que nos acercamos al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Y Hebreos cita a la voz del que amonesta desde el cielo. Y esta palabra o frase que dice voz del que hablaba, voz del que amonesta, literalmente se traduce en griego como la palabra rema, que significa una palabra individual. O sea que cuando el Señor habló, aunque todos oyeron, literalmente no todos oyeron como a nosotros nos parece que todos oyeron, sino que todos oyeron así. Cada uno escuchaba lo que se le decía. Todos oyeron, pero así, cada uno escuchando lo que se le decía. Por eso en ese lenguaje limpio y puro, nadie pudo haber dicho, estoy confundido, no escuché, no entendí bien, no se me explicó. No hay excusas, no hay argumentos ni justificaciones. No habrá delante del Señor cuando estemos justo ante su presencia. En estos pasajes, sobre todo en el pasaje de Hebreos, podemos ver que lo que el rabino Moshe Wiseman nos está diciendo es algo totalmente interesante y tiene sentido para nosotros. Él entendía que fue lo que sucedió en el monte Sinaí en el primer Shavuot. Saben que esta fiesta nosotros hemos leído y muchos lo han dicho, y esta es la fiesta del Pentecostés y todo. No, pero es Shavuot. Pentecostés es la referencia al día 50, lo que ocurrió nada más. Pero la fiesta no se llama Pentecostés, la fiesta se llama Shavuot. Nosotros no podemos decir en la fiesta del Pentecostés porque sería algo que no tiene sentido, y ya lo va a entender. Según el comentario del rabino Moshe Wiseman, dice que lo que pasó el día 50 de la fiesta del Shavuot, al término del conteo del Omer, es exactamente igual a lo que vemos que sucedió en el monte Sinaí. Dice que es también lo que sucedió durante el primer Shavuot. Aquella referencia del primer Shavuot nos hace sentido cuando vemos este segundo Shavuot en la resurrección o después de la resurrección del Señor Yeshua. En ese Shavuot, el grupo de personas que estaban reunidos también, como lo decíamos en la canción, en ese aposento alto eran 120. Y dice que ellos estaban ahí como uno solo, lo mismo que Israel allá. Aunque todos oían, el compromiso del Señor no era con todos, sino con uno que estaba reunido y congregado como una sola nación. Cuando Elohim derramó su Santo Espíritu, ese día 50 sobre los 120, nuevamente las personas hablaron diferentes idiomas. Y qué bueno que habían testigos, otros testigos que no eran justamente los discípulos. Aquí vemos algo impresionante en este Shavuot, el día 50 al término del conteo del Omer. Lo que ocurrió en el Sinaí realmente era, como se escribe en la Escritura muchas veces, una sombra, un repaso de lo que nosotros tenemos que entender. Y cada vez que nosotros nos metemos en las fiestas, le vamos dando más sentido a todo lo que está en los evangelios, en las cartas apostólicas, en el libro del Apocalipsis, en los libros narrativos, en los libros proféticos. Todo tiene mayor sentido cuando nos metemos en las fiestas. Así que lo que el Señor estaba diciendo en el monte Sinaí
es que en algún otro Shavuot iba a suceder de nuevo con su pueblo, no desde afuera, él trabajaría en su pueblo desde adentro, una vez que el Mesías resucitara. Así que los israelitas tienen conocimiento de que hay 3 trompetas principales. Estas trompetas van a marcar los más importantes acontecimientos en el plan de redención del Rey Yahweh. Y estas 3 trompetas son conocidas como la primera trompeta, la última trompeta y la gran trompeta. La primera trompeta, la última trompeta y la gran trompeta. Y se conocen como las trompetas de Elohim. No pertenecen a ningún sacerdote, no pertenecen a ningún grupo u orden sacerdotal de ninguna forma. Son las trompetas del Señor. Estas 3 grandes trompetas marcan los principales acontecimientos en el plan de redención del Rey Yahweh y están asociadas con días específicos en el calendario hebreo. Y usted ve que no solo en la antigüedad se escucha el sonido de la trompeta y que ellos hablan del sonido de la trompeta, sino que también el Señor Jesús habló del sonido de la trompeta y se refirió a una trompeta particular para hablar de su regreso, y que el apóstol Pablo también habla de una trompeta y el apóstol Juan en el Apocalipsis habla también de las trompetas. Así que la primera trompeta está asociada y fue sonada en aquel día y fiesta con la cual se le asocia. El rey Elohim hizo sonar la primera trompeta durante la fiesta del Shavuot, cuando él le entregaba a su pueblo la Torá, sus instrucciones. Ahí él hizo sonar la primera trompeta. La última trompeta está asociada y se toca en lo que se conoce como el Rosh Hashanah. Ese es el nombre bíblico, o es el nombre, más común que usted escucha, pero el nombre bíblico en realidad es el Yom Teruah o el Yom Teruah, que es en la fiesta de las trompetas. Ahí se toca la última trompeta. Esta trompeta es mencionada por el apóstol Pablo, se los cito aquí, 1 Corintios capítulo 15, sígame si puede allí en esa diapositiva, versos 51 al 53, que dice, es Pablo el que está hablando y dice, he aquí os digo un misterio, di conmigo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o tradúzcalo, la última trompeta o la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto que es mortal se vista de inmortalidad. Así que ya que la última trompeta se suena únicamente en el Rosh Hashanah, escuche bien, y dado que el apóstol Pablo específicamente está mencionando esta trompeta y la está asociando con el rapto de la iglesia de los creyentes en el Rey Yeshua, allí se va a llevar a cabo el toque de esa trompeta como un anuncio de convocatoria, y todos los redimidos, todos los justificados se reunirán con el Señor como lo hizo Israel allá en el monte Sinaí. El Señor nos está dando a través de Pablo un entendimiento claro que el rapto de los creyentes con el Mesías sucederá el día del Rosh Hashanah. Escuche bien. Y la gran trompeta, que como se los dije en la fiesta de las trompetas, se refiere al Shofar Hagadol, que es la trompeta más elevada, más alta, está asociada y se sonará en el día del Yom Kippur. El Señor Yeshua dijo que en su segunda venida, mire lo que dijo él vendría acompañado del sonido de la gran trompeta. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 24, 30 al 31. Eso lo dijo él, ya no es Pablo, ya no es Moshe, ya no son ningunos de los otros servidores del Señor. Este es el mismo Señor que está diciendo: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra.
verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta, el shofar Hagadol, mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos, ¿a quiénes? A los elegidos, de un extremo al otro de la tierra. Los reunirá, los convocará. Ya que la gran trompeta se toca entonces en Yom Kippur, y dado que el glorioso rey Yeshua dijo que regresaría cuando sonara la gran trompeta, él nos está diciendo claramente, nos está señalando que él va a regresar en Yom Kippur, porque no hay otra fecha, no hay otro día, no hay otra fiesta en la que esta gran trompeta se suena. ¿Cuándo va a regresar? A ver, tradúzcamelo para los que no me están entendiendo. ¿Qué fiesta es? Esa es un solo día. ¿Cuál es? El día del perdón, o el gran día. Un solo día. Ese será el día de la gran reconciliación. Será el día de la gran unión. En Éxodo 19:19, la trompeta que Yod-Heh-Vab-Heh hizo sonar fue la primera trompeta. Y con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, vino involucrado todo un servicio, una ordenanza de funcionamiento para su pueblo. A Israel se le entregó cómo debía servir al Señor en el orden sacerdotal arónico. Se le entregó a Israel también todo un sistema de sacrificios, cómo debían ser los sacrificios, con qué tipo de animales debían hacerse, qué días debían ofrecerse, quiénes lo debían ofrecer. Se le entregó también el tabernáculo. El Señor le dio un diseño a Moshe en el monte y le dijo: quiero que lo hagas así. Él quería ilustrar la manera en cómo nosotros podemos relacionarnos con Él desde lo más externo de nuestra vida, el atrio exterior, que es nuestro cuerpo, donde nosotros sacrificamos todo. Aquí tenemos que sacrificar comidas, tenemos que sacrificar deseos, tenemos que sacrificar codicias, aquí tenemos que sacrificar muchas cosas. Ese es el lugar exterior, donde se hacen todos los sacrificios. Luego viene el lugar santo, que es nuestra alma literalmente, donde tenemos algún tipo de servicio al Señor y donde Él espera que nuestra mente pueda estar realmente a su servicio y Él pueda desde allí ministrar hacia afuera. Pero tenemos un servicio mucho más íntimo y personal donde no todo el mundo entra. Es un servicio reservado para aquellos que lo aman, que lo conocen en lo íntimo. A ellos les reveló el pacto y les dio entrada al lugar excelente. El único lugar que yo considero que es el lugar más seguro del mundo, la presencia del Rey Yahweh. Ese lugar, sus pies ahí rendidos ante Él. Así que el Señor le da a Moshe el diseño y le dice que haga esto, y se lo dio a Israel para que entendieran que cada persona puede, aunque haya sido llamada, puede tener condicionamientos en su relación con el Señor. Algunos solo pueden estar aquí afuera, luchando y luchando y luchando y luchando y pasando trabajo porque no pueden ir más adentro con el Rey. Pero Él espera que esto simplemente sea un lugar para sacrificar, no para luchar. Y que podamos ir más adentro y poderle rendir en nuestra alma toda nuestra voluntad, mente, pensamientos, sentimientos, codicias y deseos, para que entonces nada nos impida poder estar con Él en lo más íntimo de su presencia. Pero se le dio a Israel también los Shabbat, los sábados, los días de descanso. Se les dio instrucción sobre eso. Se le dio a Israel las fiestas, los días que debían celebrar, lo que debían hacer, lo que debían consagrar, lo que debían traer delante del Señor. Se le dieron a Israel las leyes civiles. Recuerdan que leímos algo de eso la vez pasada. Se le dieron instrucciones y las leyes ceremoniales. Se le dio a Israel también los 10 mandamientos. Todas estas cosas se le dieron allí. Esto nos fue dado por el Rey Yahweh como una sombra de las cosas que habían de venir. Es lo que acabamos de decir y leer. Y lo cita también el escritor a los Hebreos en el capítulo 10. Él quiere enseñarnos, es lo que dice Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 3, nos quiere instruir acerca del Mesías Yeshua y la obra de redención que Él ha hecho. Cuando le escribió a los Colosenses en el capítulo 2 también lo mencionó el apóstol Pablo. Todo el Señor lo ha asociado con Yeshua y con su iglesia. Todo, absolutamente todo. Shavuot, entonces, no Pentecostés, Shavuot fue el nacimiento de la Keilat en el desierto. Es como se le dice a la congregación en hebreo. Fue el nacimiento de la congregación en el desierto. Shavuot
porque Él los convoca y les dice: yo quiero que siempre estén así unidos, que siempre sean uno, que no se separen, para que me puedan servir. Y si ustedes son uno, podemos ser uno nosotros. Si ustedes son uno, yo puedo ser uno con ustedes y ustedes pueden ser uno conmigo. Era lo que el Señor le estaba diciendo y sigue diciendo hoy a la iglesia. Así que lo que fue entregado en el monte Sinaí era divino y proveniente del santo Yahweh, pero fue mostrado en una forma física, como dice Hebreos 9, para que lo vieran. Y qué maravilloso que hoy nosotros podamos contar con estos registros y saber cómo ocurrió eso allá, porque es lo que nos ayuda a entender la obra del Señor Yeshua y la obra de la iglesia hoy. Esto nos ayuda a entender las verdades espirituales que el Señor nos quiere comunicar. Por lo tanto, el rey Yahweh le dio a Israel el pacto, la Torá, los servicios, los oráculos o las respuestas divinas, las revelaciones, las promesas que eran sobrenatural en el monte Sinaí para enseñarnos acerca del Mesías. Shavuot es una de las 3 fiestas principales. Recuerda que leímos hace poco, el Señor dijo: 3 veces al año se presentarán delante de mí y nadie vendrá con las manos vacías. 3 veces al año. ¿Recuerdan cuáles son las otras 2? Esta es una, Shavuot. ¿Las otras 2 cuáles son? El Pesach, Shavuot y Sukkot. 3 veces al año. 3 veces al año. El Señor cita a su pueblo solo con un fin: darle a su pueblo, convoca a su pueblo para que su pueblo reciba de Él plenitud, gloria, poder, estatus, legalidad, influencia, sabiduría. 3 veces al año. Hay un tremendo propósito en todo esto. El Señor cita a su pueblo para confirmarle su pacto, para confirmarle que Él los ha escogido, que Él los ama. Él convoca a su pueblo para hacerle saber sus intenciones, para recordarle su plan, su proyecto, su propósito. Muchas personas el Señor les está hablando hoy y mañana se olvidarán de lo que el Señor les dijo. ¿Por qué? Porque no cultivan relación. A medida que el año hebreo avanza, nosotros debemos ir alineándonos con la expresa voluntad del eterno Elohim para honrarle como Él lo ha establecido para todas las generaciones de los que son suyos legalmente por pacto eterno. ¿Quién nos puede separar del amor del Señor? Recuerda que la semana pasada hablamos de esta unión y Pablo está hablando y está diciendo a los romanos: nadie nos puede separar del amor del Señor. No hay nada, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo llano, ni lo profundo. Nadie, nada, en absoluto, nada nos puede separar de Él. Nada, estamos unidos para siempre con Él, no tenemos alternativa. Él no nos dejará nunca, jamás nos dejará solos. Lo prometió en el Sinaí y lo prometió cuando vino antes de irse: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nada nos puede alejar de Él, nada nos puede separar, a menos que usted no quiera estar con Él. Así que a los 14 días del mes, las fiestas de la primavera inician con Pesach, porque es la temporada profética de la liberación del pueblo de Israel. Esto es lo que significa, por esto es una gran fiesta, importantísima fiesta. Todos de todos los lugares debían ir al templo en Jerusalén a celebrar esta fiesta. Todos se nos convoca, se nos llama para que todos vengamos al Señor, demos gracias y nos presentemos delante de Él y recordemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No lo que pasó en Egipto, no lo que pasó en el desierto. Recordemos lo que Él hizo en la cruz. Y traigamos no solo a la memoria, traigamos al presente de nuestra vida ese poder liberador, por si acaso hay algo que nos ha querido subyugar. Pesach es la temporada profética de liberación del pueblo. Y también durante esta temporada celebramos la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Y durante esta fiesta solemne debemos sacar de nuestra vida todo elemento
de maldad que pretende separarnos de nuestro majestuoso Abba. Todo elemento. Él nos manda a sacar esa levadura que el otro día les expliqué, representada por pecado y por diferentes situaciones. Y al mismo tiempo que se observa esta fiesta de Hag HaMatzot o Hag HaMatzah, como decíamos también, en la Torá se encuentran las instrucciones que el rey Yahweh dio a su pueblo referentes a esta temporada y a partir del día que es después del día de reposo, es decir, desde el día en que se traen las gavillas y son mecidas o eran mecidas delante del Señor, ese gran día de la fiesta del Bikurim, donde todos traían los primeros frutos, lo mejor de los primeros frutos, y cumplían con el Señor para que el Señor les diera la promesa. Porque el que no venía a consagrar primicias en el Bikurim no recibía la promesa. Y el que no recibía la promesa no podía ver en el Hag HaBikurim el cumplimiento de la promesa. Por eso es que esta fiesta de primicias son tan importantes. Y a partir de allí, de ese día, el Señor les instruyó para que se contaran 7 semanas completas hasta el día después de la séptima semana. Luego que cuenten 50 días, presentarán una ofrenda de primicias por la cosecha del trigo y los demás frutos. Esto es instrucción del Señor, les decía. Traerán grano nuevo al Señor, traerán 2 panes hechos en sus propias casas con harina fina y que tengan levadura como primeros frutos para el rey Yahweh. Además de todo esto, el pueblo debía traer al Señor 7 ovejas de 1 año sin defecto, 1 novillo, 2 carneros, un macho cabrío, todo como ofrenda para el Señor para magnificar su nombre. Era solo para magnificar su nombre. La mayoría de las personas tienen una mala motivación cuando ofrendan al Señor. Siempre están pensando en sus necesidades, en las promesas, en lo que pueden recibir. Pero estas personas tenían en su mente algo extraordinario. Ellos no podían, ellos decían, ¿qué más podemos prosperar si ya te tenemos a ti? Tú eres lo máximo. Así que lo que traemos en obediencia, amor y reverencia, devoción, es solo para magnificar tu nombre. ¿De qué manera? Diciéndole a todos que lo que puedo traerlo y puedo traer más si Él quisiera, porque Él me lo ha dado. Pero aquel que no puede consagrar nada ante Él, no puede magnificar su nombre, al contrario lo deshonra, porque no puede traer nada. Está mostrando como que si Él es un mal papá, o como que si Él no es un buen Señor, y tiene a alguien en pobreza, en miseria, en escasez. La mentalidad hebrea es muy distinta a la suya y a la mía. El sacerdote hacía la ceremonia y presentaba todas las ofrendas delante del Señor en nombre de todo el pueblo para agradar al Santo de Israel. Ese mismo día se hacía una santa convocatoria para honrar y alabar el nombre de Elohim. Nadie podía hacer ningún tipo de trabajo ese día. Todos debían ver la magnificencia que se hacía al nombre del Señor. Y eso eran pero cantidades y cantidades incontables de recursos físicos, naturales, de animales, de trigo, de cebada, de cereales, de frutas, todo lo que se sacrificaba para honrar el nombre del rey y magnificarlo. Ninguna otra nación en la tierra ha invertido ofrendas para agradar al Señor como lo hizo Israel. Sin contar aquel momento nada más en el cual el rey David quería traer el arca del pacto desde la ciudad de Silo hasta la ciudad de Jerusalén. Sin contar eso, que ahí murió. ¿Recuerdan quién murió allí? Y tuvieron que dejar el arca en la casa de Obed-edom por 3 meses, y a partir de allí entender el diseño de cómo debía ser traída la presencia del Señor a través de un sacrificio. ¿Y sabe qué hizo el rey David? Sacrificaron animales durante todo el recorrido, muchos, pero muchos kilómetros de distancia. Y todo el trayecto, la carretera fue pavimentada en sangre para que la presencia majestuosa del rey Elohim se posara sobre la ciudad del Señor. Nadie más en todo el mundo ha invertido tanto en sacrificios, ofrendas, animales, tesoros, dineros y riquezas. Cuando David quiso construir el templo, quiso lo mejor, todo forrado en oro, piedras preciosas,
telas de las mejores y las mejores maderas. Nadie ha invertido, ningún pueblo, ninguna nación le ha demostrado al mundo que este Señor que ellos adoran realmente es el dueño de todo el oro y la plata, porque tienen hasta para hacer cosas extravagantes para Él. Aleluya. Pero nuestra mentalidad es otra cosa. Nuestra mentalidad ofende al Señor, porque muchas veces no queremos sacrificar nada para Él. Pero nada, absolutamente nada. Al contrario, buscamos argumentos para justificar el hecho de no dar o de no poder dar. Esto quedó establecido por el dulce Elohim como regulaciones permanentes para su pueblo en todas las generaciones, sin importar dónde vivan. Donde quiera que estén, deben hacerlo, le dijo el Señor a su pueblo. Y si nos hizo a nosotros parte de su pueblo y nos unió con su pueblo y ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo, lo que hacen ellos tenemos que hacerlo nosotros. Lo que hacen ellos establecido por el Señor, no lo que a ellos se les ocurrió inventar, porque se han inventado un montón de cosas. ¿Estoy siendo claro? Se inventaron un montón de cosas. Yo tengo que aprender, discernir y separar lo que ellos inventaron que no agrada al Señor. Le conté el otro día que tenían 2 sumos sacerdotes en los días del Señor Yeshua. ¿Cómo van a tener 2 sumos sacerdotes? Se crearon regulaciones y se crearon leyes, y el Señor Yeshua se los señaló y les dijo: ustedes han invalidado el mandamiento del Señor por vuestra tradición. Entonces ellos establecieron una lista de tradiciones y le dijeron a la gente: vivan por esto. Pero ¿y lo que el Señor mandó hacer? No. Escuche, la cuenta del Omer inicia el día 16 del mes primero de Abib, que hoy lo conocemos como el mes de Nisan. En los días del primer siglo, los discípulos del Señor estaban celebrando la festividad del Shavuot. Y usted dice: ¿ellos celebraban Shavuot? ¡Claro! Es que ellos nunca dejaron de celebrarlo, solo que a nosotros nunca nos lo predicaron. Nos cambiaron eso y nos dijeron el Pentecostés. Pero el Pentecostés es un solo día, el Shavuot son 50 días, bueno, 49 días y un día adicional. Pero el Pentecostés es una experiencia de un día, y entendamos por qué se le ha llamado Pentecostés. Porque ese día fue el día de la manifestación del Espíritu del Señor, pero era el día 50, el último día en el conteo del Omer. Entonces estaban los discípulos allí reunidos y ocurrió lo extraordinario. Vamos, Noé. Más adelante. Ok. Cuando la festividad del Shavuot llegó, todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino ese estruendo que cantábamos hace un momento. Vino del cielo un movimiento muy fuerte, como el rugido de un viento violento, y llenó toda la casa en donde ellos se encontraban honrando al Señor. Estaban ahí honrando al Señor en la fiesta del Shavuot. Entonces vieron lo que tenía aspecto como de lenguas de fuego, que se separaban y se posaron sobre cada uno. ¿Vio eso? Sobre cada uno. No fue un fuego para todos. Vino un movimiento muy fuerte y de repente apareció un fuego y luego se separó y se formaron como lenguas sobre cada uno, sobre cada persona. Así todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les habilitaba para expresarse. ¿Diferentes lenguas? ¿Cómo olvidar lo que ha dicho el rabino Yohanan Ben Zakkai? ¿Cómo no relacionar esto con las 70 lenguas, idiomas o lenguajes que el Señor emitió cuando le hablaba a Israel y le decía a Israel todas las instrucciones del acuerdo que él quería tener con ellos? Y aquí están 120 personas reunidas, reciben esta llenura, esta plenitud. Nunca jamás, muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Pero cuando hubo el movimiento estruendoso, llamó la atención. Todo se movió, todo se sacudió, hubo un ruido fuerte, llamó la atención y mucha gente vino de los alrededores. Escuche, en Jerusalén estaban quedando judíos, estaban hospedados judíos,
personas devotas de todas las naciones debajo del cielo, dice el texto, que cuando oyeron este estruendo una multitud se aglomeró y quedaron confundidos porque cada uno escuchó a los creyentes hablar en su propio idioma. Totalmente perplejos, confundidos, se preguntaron unos a otros: ¿cómo es esto posible? ¿No son estos de Galilea que están hablando nuestro idioma? ¿Los de Galilea hablando nuestro idioma? Era una región pesquera, costera. ¿Cómo ellos pueden hacerlo? Se preguntaban. Nosotros, que somos partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Y qué hablaban? Dice, las maravillas de Elohim. No estaban hablando tonterías ni cualquier cosa. Les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Elohim. Mire esto. ¿Qué sucedió cuando el Señor hablaba a su pueblo en el Sinaí? Dice que ocurrieron cosas maravillosas. Mientras Él emitía su voz, fuego, trueno, relámpago, centellas, tinieblas y un fuerte sonido de trompeta, maravillas ocurrían. ¿Qué pasó en el cielo, en la tierra? ¿Qué pasó con los elementos? Maravillas asombraron a aquellos testigos. Todos se preguntaban, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué significa esta festividad? Hoy estamos aquí y todos están hablando. Dice que estaban allí de todas las naciones debajo del cielo. De todas las naciones. Así nosotros pensamos hablar en lengua, qué lindo. Y cada uno puede emitir algún sonido en lengua espiritual y no tener el entendimiento de que lo que está haciendo tiene que ver con algo mucho mayor, que literalmente no puede venir de ningún ser humano. Yo no puedo decidir en un momento determinado qué maravilla voy a señalar, hablar o acotar que el Señor ha hecho. Pero cuando estamos en el Espíritu podemos hablar de eso, y alguien que pueda estar en otra lengua nativa en medio de nosotros puede entender claramente lo que estamos diciendo y cómo estamos exaltando al Señor y cómo estamos glorificando al Señor, o bien sea porque estemos simplemente repitiendo un mensaje que Él nos ha dado hacia algo que Él va a hacer por una persona, por una familia, por la iglesia, por la nación o por las naciones de la tierra. Pero nosotros a veces pensamos en lengua y cuando hablamos de las lenguas, y el otro día le dije a alguien que hablara en lenguas, y a veces la gente se siente mal por eso. La gente llora, se siente que no puede, que esto no es humano. Una vez estábamos en un evento y la persona que estaba presidiendo mandó a balbucear a todos, a ver si le salía alguna lengua. No puede ser así. La ignorancia nos hace cometer torpezas. La ignorancia nos puede llevar a la muerte y a la condenación. La ignorancia nos pone al borde del fracaso de nuestra relación con el Rey. Él no tolera, no quiere la ignorancia, por eso nos dio un don de su espíritu que es maravilloso, el don de ciencia, para que no ignoremos nada. Por eso nos dio el espíritu, para que seamos llevados a toda la verdad. Shavuot es el nombre hebreo más popular para esta fiesta, que se menciona en la Torá, que son las fiestas de las 7 semanas. Los antiguos israelitas contaban 7 semanas completas después de Pesach, comenzando con el día que sigue al día de reposo, donde se celebra el Bikurim o las primeras primicias. Déjenme decírselo así, porque en esta fiesta tenemos 2 primicias. Tenemos el Bikurim y el Hag HaBikurim. Tenemos los primeros frutos y tenemos el fruto. ¿Me está siguiendo? El 15 de Nisan es el día de reposo y también el primer día de los panes sin levadura. Y el día 16 es la gran fiesta de los primeros frutos, y a partir de allí se hace el conteo de las 7 semanas, conocida como la cuenta del Homer. Shavuot adquirió el nombre griego de Pentecostés. ¿Se da cuenta que es griego? En hebreo no existe Pentecostés. No existe. Eso es griego. Griego porque el contexto, el gentilicio, las múltiples comunidades que convivían en ese tiempo, el imperio romano,
establecieron obligaciones sobre el aprendizaje de ciertas lenguas que eran importantes para ellos. Y usted sabe lo que ha pasado a través de la historia. El mundo ha querido erradicar, destruir, anular por completo el lenguaje hebreo, el lenguaje del Señor. ¿Para qué? Para que nunca lo conozcamos a Él, porque no podemos conocerlo si no es en su idioma. Yeshua, cuando estaba con sus discípulos y estaba siendo cuestionado por los fariseos y los saduceos que estaban hostigándolo, en Juan 8, 40 y algo, usted lo puede leer allí, o 38, Él le dijo a ellos: ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? Les dijo, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje simple? Él mismo se respondió, está escrito, porque no pueden oír mi palabra. Entonces el Señor le puede hablar a usted en hebreo y estar diciéndole algo, y usted no entiende nada. Usted dice, ¿qué es eso? Eso es lo que me da miedo, no quiero hablar contigo. No entiende nada, por lo tanto, si no lo entiende, no lo puede obedecer. Si no lo obedece, nunca puede honrarlo. Si no lo honra, usted está fuera del plan. Esto es lo que ha pasado. Nos han querido quitar el verdadero nombre del rey. Nos han puesto muchos otros nombres para que nunca lo llamemos por su nombre. Algunos hasta nos decían antes, ese nombre es impronunciable, no se puede decir. No, Él quiere que su pueblo lo llame por su nombre. Shavuot, entonces, adquirió este nombre griego de Pentecostés, que significa literalmente quincuagésimo o 50. Y nos lo han metido allí los traductores bíblicos para que nosotros nos olvidemos de Shavuot. Esto es perverso, porque el Señor quiere que nosotros sigamos teniendo un mayor entendimiento de lo que es la fiesta de Shavuot, una de las fiestas más importantes de su calendario hebreo. Y cuando se habla de Pentecostés se refiere simplemente a un evento que ocurrió el día 50. Así que cada vez que vamos a decir Pentecostés, deberíamos, en lugar de decir Pentecostés, decir el día 50, para ver si nos vamos deslastrando y quitando esa influencia griega que tiene eso y que no nos deja ver el verdadero significado, el verdadero sentido de esta celebración y del magnífico evento del Señor de traer su espíritu sobre su pueblo. Nos quedamos Pentecostés, pero esto no sucede así solo. No ocurrió el primer día, no ocurrió el segundo día, ni el quinto día, ni el 20 día de la cuenta del Homer. Ocurrió el día 50 por una razón, y es que todos ellos habían honrado al Señor hasta el día 50. Pero algunos quieren ser llenos del Espíritu y no honrar al Señor ni siquiera un día. Durante la primavera nosotros vemos entonces esta preciosa fiesta que tiene que ver con frutos, con primicias, que es la fiesta de Bikurim. Y todos venían al Señor y traían sus ofrendas. Y el sacerdote hacía su trabajo y consagraba todo al Señor, sacrificaba lo que tenía que sacrificar y lo demás lo administraban para ellos mismos. Y de esa misma forma, 50 días después, en Shavuot, se traían al templo otras ofrendas en otra condición. Ya no eran los primeros frutos, era la primicia de toda la cosecha de esa temporada. Se traían panes y se traían otras cosas. Muchas personas pueden confundir la fiesta de los primeros frutos, que es Bikurim, con el Shavuot o Hag HaBikurim, porque están íntimamente relacionadas y muy ligadas a estas fiestas. Pero, ¿qué nos distingue? Bueno, que una es el primer día de la cuenta del Homer y la otra es el último día de la cuenta del Homer. Estos dos días se consagran primicias al dueño de toda la creación, se magnifica su nombre. Es como poner en evidencia el resultado de nuestra obediencia. Porque lo he obedecido, porque lo he honrado, porque le he dado todo lo que Él quiere, porque he vivido como Él quiere. Miren todo lo que me ha dado, y de todo esto que me ha dado yo lo vengo a honrar. ¡Wow! Pero la mentalidad nuestra no es esa. La mentalidad nuestra es, no, yo no puedo, ahorita eso no es para mí. No, yo tengo muchas necesidades. Claro, porque es una consecuencia de la deshonra. Si yo no lo honro, no tengo nada para honrarlo. No tengo nada. Al contrario, lo estoy deshonrando, porque no tengo nada para honrarlo. ¿Qué estoy diciendo? Voy a regresar al Bikurim. En el Bikurim Él me hizo una promesa. Me dijo, te voy a dar mucho. ¿Y yo qué hice? Tomé desde ese tiempo de la promesa la primera utilidad o el primer fruto y lo traje.
Señor, confío en ti, en tu palabra. Enséñame a obedecer y administrar como tú lo ordenas. 50 días después, revisé mi vida y me doy cuenta que tengo mucho más que lo que tenía el día de Bicurín. Y cuando me doy cuenta de eso, le digo, bueno, por supuesto, ya estos no son los primeros frutos. Esto es el resultado de muchas cosas. Y hoy te voy a dar la primicia de esta cosecha. Y cuando estoy haciendo eso, estoy profetizando que lo que voy a hacer dentro de unos pocos meses en Sukkot será mucho mayor, porque Sukkot, Él me ha prometido que será la gran cosecha. Entonces, si yo no entiendo eso, simplemente yo estoy en un sistema totalmente humanista tratando de vivir como se vive en el cielo. No puedes, no lo puedes hacer. Si esto no te sale de adentro de tu espíritu es porque no lo tienes. Y si no lo tienes, difícilmente tú vas a poder disfrutar de todas las bondades que tiene el Señor. ¿Y sabes qué principio rige la vida del reino del Señor? El principio de la mayordomía. Y cuando tú no sabes ser mayordomo, debajo de ti no es puesto nada. Nada. Porque el que no es fiel en lo poco, no recibe. No recibe. Yo lo siento a veces por personas. Con mi esposa comentamos y decimos, mira esto y mira aquello y mira aquí y mira allá y mira lo otro. Porque no salen de un círculo vicioso que los atrapó. Ahí están metidos, ahí están, tratando de subsistir. Es muy complicado vivir en este mundo humanamente. Muy complicado. Pero cuando usted vive como el Señor dice, usted tiene una cosa en mente. Yo la tengo. Esta me basta. Él es el mejor papá del mundo. Lo voy a obedecer, le voy a dar todo, lo voy a honrar, voy a sacrificar todo. Y tengo esto en mente. Él es el mejor papá del mundo. Él es el mejor. Esta es la mía, no sé cuál es la suya. Él es el mejor papá del mundo. Él es el mejor papá del mundo. ¿Y sabe qué? Me ha demostrado cada día, cada segundo de mi vida y en cada circunstancia que Él es el mejor papá del mundo. Para mí lo es. No es una frase. En realidad, Él es el mejor papá del mundo. Aleluya. Así que estos días en Shavuot se consagran primicias al Rey de toda la creación. La primera primicia de cebada, la segunda primicia de trigo, y ambas son un anticipo a la principal fiesta de la cosecha que viene durante el otoño en Sukkot. Fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos, como también se les conoce. Saben que en la antigüedad nosotros vemos esto. En la antigüedad ocurría algo extraordinario. Esto no es simplemente ficción, es verdad. De hecho, el Señor le dice a su pueblo que se aparte de aquellas naciones que hacían este tipo de sacrificios. En la antigüedad, en su tenebroso entendimiento, los paganos ofrecían sacrificios a sus dioses para aplacar su ira y para que les dieran abundantes cosechas. Sacrificaban a sus hijos, sacrificaban lo que quisiera, según ellos, ese demonio para tener cosecha. Pero el pueblo del Señor fue instruido por el mismo Elohim para que consagrara delante del rey Yahweh una ofrenda como un acto de gratitud, de obediencia y como anticipación o declaración profética de una buena cosecha. De modo que si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, mira, yo me pongo delante del Señor en esta posición. Y es como si el Señor me dijera a mí, si tú no haces lo que yo te digo, es porque no estás creyendo lo que yo voy a hacer. Entonces, como no haces lo que te digo, para ti no voy a hacer nada porque no lo estás creyendo. ¿Me estoy explicando? Si tú no haces lo que yo te digo, es porque no crees lo que voy a hacer. Entonces, ¿por qué te tengo que dar? No hay nada que deshonre más al Señor que la falta de fe. Como dice el escritor a los Hebreos capítulo 11, verso 6, el que se acerca al Señor crea que lo halla y Él es galardonador de los que lo buscan. La motivación que tienen los escogidos del rey Yeshua para ofrecer ofrendas de primicias delante del Señor es totalmente diferente a la motivación que tienen aquellos que son esclavos de Satanás y de los demonios, porque no son libres, no pueden decidir, no pueden disponer, no pueden, su mente está cautiva, no pueden liberarse de eso, hasta el día en que decidan poner su confianza en el Señor y dejar de subsistir para disfrutar la verdadera vida que Él ofrece. Para los creyentes de hoy, la fiesta de Shavuot fue quedando bajo un manto tenebroso de penumbras desde que el pueblo del Señor, su santa iglesia,
se fue apartando de sus raíces hebreas. ¿Cómo podemos entender todo lo que el Señor Yeshua dijo, lo que los escritores como Pablo, Pedro, Juan, los demás escribieron? ¿Cómo podemos entender todo eso, los hechos de los apóstoles? Si no tenemos un entendimiento, si aquello fue sombra y esto es el resultado de aquello, o la consecuencia de aquello, ¿cómo yo puedo entender esto sin entender aquello? No puedo. No puedo entender esto sin entender lo anterior. Pero no puedo entender lo anterior leyendo solo traducciones. Necesito internarme en lo más profundo que pueda de esas raíces, conocer un poco ese lenguaje y pedir perdón por haber sido tan ignorante y tan falto de interés en aprender. Frecuentemente muchos creyentes asumen que la fiesta de Shavuot es una fiesta entre comillas cristiana. El otro día escuché a alguien en la televisión, un predicador muy reconocido, que decía: es que cristianos somos todos, los católicos, los evangélicos, los no sé qué. Y yo decía, esa es mi razón por la que cada vez que alguien me pregunta, ¿y usted es cristiano? Yo digo, yo no. ¿Usted es evangélico? Tampoco. Pentecostés, menos. ¿Y usted qué es? Yo tengo el mayor estatus que persona alguna puede tener en esta tierra, y no es un estatus religioso. Tengo un estatus relacional, entrañable. Tengo un estatus familiar con el ser propietario, dueño de toda la creación. El absoluto, el majestuoso, el único. Mi relación es familiar, no es religiosa. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Es religiosa o es familiar? Porque si es religiosa, usted está frito. Tengo una relación familiar con el Rey Yahweh. Una relación familiar con mi Señor Yeshua. Una relación familiar con mi dulce Espíritu Santo. Tengo una relación familiar con Él. ¿Cómo puedo decir que yo soy esto, soy aquello? No estoy en ese paquete, no me confunda. Entonces muchos dicen que esta es una fiesta de esa naturaleza cristiana. Para nada, no tiene nada que ver. Vi un documental el otro día, un reportaje. Le estaban preguntando a unos judíos qué pensaban ellos de Jesús, aquel Jesús, el que algunos le dicen Jesús. Yo conocí a ese Jesús una vez, ya no lo conozco más, no quiero saber más de él, no me interesa ese Jesús. Y le preguntaron a ellos y ellos decían, bueno, no sé. La mayoría dijo esta respuesta: ese es el Dios de los cristianos. La mayoría de judíos que le preguntaron qué pensaban de Jesús, le dijeron al reportero: ese es el Dios de los cristianos. Y tiene razón, pero no es el Dios de Israel. ¿Me está siguiendo? Y otros que por supuesto rechazan a Yeshua, dijeron, no, él fue un gran profeta. Pero los que han aceptado a Yeshua y lo reconocen, dicen, este es el verdadero Dios de Israel. Yeshua HaMashiach, no Jesús. Pregúntele a un judío si él es cristiano. Pregúntele a un judío si él adora a un tal Jesús. A un judío convertido me refiero. Escuche esto. Muchos en estos libros que denominan el Nuevo Testamento, que es otro tema también, en el libro de los Hechos se nos narra que el Espíritu Santo fue dado a la congregación ese día. En Hechos 20, verso 16, creo que lo tengo acá. Ahí está, versión Kadosh, dice, se detalla allí algo bien importante. En aquella ocasión el apóstol Pablo está deseoso de celebrar el Shavuot. Miren lo que está diciendo él. O el escritor, el doctor Lucas, acerca de Pablo, dice, pues Shaul había decidido pasar de largo a Éfeso para no perder tiempo en la provincia de Asia, porque estaba apresurado por llegar a Jerusalén, si esto fuera posible, y celebrar allí Shavuot, o celebrar Shavuot allí. Es Pablo, después de la resurrección, es Pablo, el gran predicador y escritor,
de la gracia es Pablo. Hay un gran significado espiritual detrás de esta temporada. La primera ofrenda de primicias o bikurim, dentro de lo que se enmarca. Recuerdan que les dije en algún momento que todas estas 4 fiestas en esta temporada de primavera, a todas en muchos, y con razón, y yo cada día lo entiendo más, en muchos ámbitos de la iglesia y de los creyentes de Israel, para ellos es una sola fiesta. Es como si el Pesach durara todo este tiempo hasta el final de Shavuot. Para otros es simplemente Pesach, una extensión del sentir que el Señor tuvo para establecer el hecho de que cada día nosotros nos revisemos y nos veamos todo el tiempo, no solamente durante la fiesta, sino todo el tiempo nos estemos chequeando para ver cómo está nuestra relación con Él. Esta primera ofrenda de primicias representa, anótalo, te conviene anotarlo, recordarlo, ponerlo grande, hacerlo en un gran papel, ponerlo donde lo puedas ver todos los días y recordarlo para ser parte del gran plan del Señor. La primera ofrenda de primicias en el bikurim, por cierto que muchos no participaron en esas primicias, por alguna razón, muchos no participaron, muchos no consagraron, muchos no hicieron lo que debían hacer, se supone que debían participar, pero muchos no lo hicieron. ¿Sabe lo que representa esa primera primicia? Representa tu confianza en la promesa que el Señor te ha hecho acerca de algo que aún está por venir. Entonces Él pide el primer fruto como una señal de tu fe, de tu obediencia. Él está diciendo, ¿estás creyendo? Sí, dame el primer fruto a mí. ¿Confías en mí? Por supuesto, Señor, dame el primer fruto a mí. ¿Estás seguro que crees en mí? Sí, dame entonces lo primero a mí. Lo primero no es para ti, lo primero es para mí. Y como ya hiciste eso, fue como que tú estableciste una condición en el Señor a la que Él no se puede negar. Ahora lo tienes obligado a que Él haga lo que debe hacer, pero está esperando que tú entiendas que si consagraste la primicia no es para ponerte afuera de todo el proceso, sino para quedarte dentro de una manera activa. ¿Cómo? Disfrutando el conteo del Omer hasta el día 50 y esperando el cumplimiento de lo que Él te ha dicho. La ofrenda de primicias en Shavuot, o sea, la segunda primicia, es la expresión de gratitud del corazón por ver el cumplimiento de esa promesa. Entonces, Señor, estoy tan agradecido, ¿cómo no estarlo? Mira, apenas hice algo hace 50 días atrás, y mira todo lo que estoy viendo. Dios, eres extraordinario, Elohim, maravilloso. Y en la cultura del pueblo de Israel, primicia no es solo lo que tiene que ver con la actividad económica más fuerte que ellos realizan, no, con todo aquello que les produce o les genera utilidades, beneficios, frutos, cosechas, ganancias, todo. Entonces Israel, por supuesto, aunque su fuerte era la agricultura, ellos también tenían, y la ganadería, tenían algunas otras cosas que les producían utilidades y ganancias, y por eso traían la representación de las primicias de lo que era el fuerte de su economía, pero traían otras cosas también y las consagraban al Señor. Todos venían con bultos, sacos, canastas repletas. Por eso es que el templo era inmenso. El templo tenía un gran depósito para poder contener allí tantos recursos, porque si hay un pueblo conocido como el pueblo más dador de toda la tierra, ese es el pueblo del Señor. Ese es el pueblo del Señor. Las otras religiones saqueaban a los pueblos para tener. Si no, mire esa, que se cree la gran señora de todo el planeta, ahí en el Vaticano. Todo lo que tiene, ¿de dónde lo sacó? De los saqueos. Mire Israel, todo lo que tiene, ¿de dónde lo sacó? Del corazón de Abba. Todo lo que usted va a tener, recuérdelo, saldrá del corazón de Abba. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero cuando usted entre en su plan de días santos, cuando usted cumpla con Él así, porque usted le está diciendo a Él, cuando usted cumple con Él, usted le está diciendo, te estoy creyendo, Señor. Me las estoy jugando, te estoy creyendo.
Pero cuando usted no participa, usted le dice, yo creo, y dice, el Señor te recuerda esto, la fe sin obras es muerta. Así que lo que tú dices que crees realmente no me sirve, porque yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios de vivos. Alguien que le alabe. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Esta fiesta de Shavuot, esta fiesta de primicias, era una fiesta de gran gozo que incluía música y flautas y tambores y palmas y gritos de alegría. Pero nosotros hemos carecido de discernimiento y revelación para celebrar esta fiesta como Él la ordenó. Hay personas muy tímidas todavía. Me refiero no solo a los que no dan, también a los que dan. Son tímidos, cuando debería ser un motivo de gozo el poder dar. ¿Sabe que no todos pueden dar? No todos pueden dar, insisto, no porque no tienen, sino porque no ven a quién le están dando, porque no disciernen a quién le están dando. En Shavuot, se los dije hace rato, se leen el Salmo 67 y el libro de Ruth, porque son salmos poderosos. ¿Vio el Salmo 67? Cuando lea el libro de Ruth va a entender y usted va a decir, claro, por eso es tan importante. Qué maravilloso poderlo leer en un tiempo como este, tratar de tener la mente, el cuerpo, el corazón, el espíritu, todas las emociones, todo centrado, direccionado, todo enfocado hacia lo que el Señor espera de mí. Muchos religiosos nos dirán que no celebremos las fiestas del Señor. Muchos de nuestros hermanos nos dirán que esto no tiene sentido. Otros tratarán de convencernos, incluyendo nuestra propia concupiscencia, tratará de persuadirnos de que no tenemos por qué darle tanta importancia a estas fiestas y a los días del Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor Yeshua vino a librarnos de toda manipulación de ese tipo de espíritus religiosos. El Rey de Reyes eliminó toda autoridad usurpada por aquellos mal llamados líderes religiosos y enseñó a todos los que quieren oírlo la importancia de volverse a Él, que es el único que puede dar vida verdadera. El Señor Yeshua jamás violó ninguno de los mandamientos de la Torá, ninguna de las palabras de la Torá. Él mismo declaró que no había venido a destruir ni una sola letra de las instrucciones que Abba había dado a su pueblo. Él dijo en Mateo 5:17, Él dijo, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerle fin, vine a darle su pleno valor. Entonces, poderoso cuando usted lo mira a Él haciendo de la manera correcta lo que el rey Yahweh allá en el Sinaí dijo que debía hacerse. ¿Me está siguiendo? Y Él dice, aquello que se manifestó allá, yo lo vine a hacer. Al principio se comenzó a hacer, luego se desvió. Y esos religiosos que tienen como personas que los presiden y los guían, los han desviado a ustedes del Señor. Por su codicia, por su ambición. El rey Yeshua también vino a destruir la hipocresía religiosa. Él vino a destruir la intimidación, la manipulación, la brujería, que por medio de esas autoridades religiosas se hacían para controlar a otros y tenerlos sometidos a sus propios beneficios. Voy a terminar diciéndoles que desde que el Mesías vino y pudimos ver el cumplimiento de lo que Él había anunciado y profetizado que le daría a su iglesia, su presencia, la presencia del Espíritu Santo adentro de nosotros, los creyentes, desde ese día hasta hoy ha sido un tiempo para aprender a caminar en el poder, en la autoridad que Él mismo nos concedió. Porque Él dijo, cuando esto suceda, ustedes van a recibir poder. ¿Para qué? Para hacerme testigos. Testigos. Mire esto, es una cosa muy distinta ser testigo que ser un proclamador o predicador. Vea esto, testigo de lo que Él es, testigo de lo que Él ha hecho, testigo de lo que Él ha dicho, testigo de lo que Él ha planeado, testigo de lo que Él ha agendado, testigo de lo que Él ha programado, testigo de lo que Él ha profetizado, testigo de lo que Él ha prometido. Soy un testigo. Entonces, como testigo, yo me expongo para que otros vean que eso es más, yo digo, sí es así.
como se lo dije hace un momento, no hay un mejor papá que él. Soy un testigo de eso. Eso no se lo demuestro a usted con un poder como usted espera, con rayos y centellas y terremotos, no. Eso se lo demuestro con lo que yo soy. ¿Me estoy explicando? Soy un testigo de eso. Y me serán testigos. Él quiere que seas testigo. Si esto funciona, si crees en Él, si es verdad para ti, sé testigo. Sé testigo. Cuando veo a una persona creyendo una cosa distinta, digo, tienes un problema con lo que crees. Y pienso dentro de mí, esta persona no puede ser testigo. No puede ser testigo. Dice que cree, dice que tiene el Espíritu Santo, pero no puede ser testigo. Porque ser testigo implica llevar una vida muy semejante a la que él llevó. Muy semejante. Yo me indigno. Yo puedo ser explosivo en un momento. ¿Por qué? Porque me indigna eso. Que alguien esté diciendo que le está pasando algo cuando en realidad no le está pasando. Eso es mentira, eso es engaño, manipulación. Y eso es lo que el Señor vino a atacar. Ahora estamos en un tiempo de llevar su reino, su cultura, su propósito, su proyecto, su voluntad, su amor, su pacto a las personas de todas las naciones. No solo diciendo que Él vino a morir en una cruz, viviendo el efecto de esa muerte y de esa resurrección. Viviendo ese efecto, viviéndolo, no corrompiéndote, no haciendo sociedades malas que te dañan, no transgrediendo la ley, no siendo una persona chismosa, murmuradora, ni deseándole mal a nadie. Compartiendo un poco de lo que tienes, siendo una persona amable y fiel al Señor, siendo puntual, siendo responsable, siendo alguien de palabra, que si dices algo, hazlo. Eso es ser testigo. No es simplemente decir, en el evangelio de tal está escrito, arrepiéntanse. No. Si no te funciona a ti, no le va a funcionar a nadie. El Shavuot fue el escenario para que se cumpliera aquello que había sido profetizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, yo los sumerjo en agua a ustedes para que se vuelvan del pecado, para que se aparten del pecado y se vuelvan al Señor. Pero hay uno que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias. Él los va a sumergir en el Ruach HaKodesh y en el fuego los va a introducir. Eso es bautizar, ser sumergido, ser introducido debajo de algo, estar debajo de un manto, de un río poderoso, de una unción poderosa. Entonces no puede ser que tú digas, lo tengo, y sigues maldiciendo con tu boca, con tus palabras. No puede decir, lo tengo, y sigues odiando a alguien. No puede ser que diga, aquí está mi primicia, y te resientas con muchas cosas. Ponte de pie, por favor. La fiesta de las primaveras terminarán con Shavuot. Prepárate. ¿Sabes qué? Yo creo que el Señor es un Señor que puede resarcir todas las cosas. Y sé que muchos de ustedes no participaron de las primeras primicias o de los primeros frutos. No lo hicieron. Bueno, hablen con el Señor, no sé qué van a hacer. Él puede hacer lo que sea, Él es soberano y majestuoso. Él lo puede hacer. Pero no creas que así, no habiéndolo hecho la primera vez, por hacerlo esta vez, vas a tener un resultado como tú quieres, ¿no? Todo esto está dentro de un plan. Una cosa genera la otra. ¿Ves? Si crees, ¿qué dijo el Señor? Será hecho. Si crees, no si haces. Entonces lo que haces debe ser un resultado de lo que crees. Y cuando yo veo que alguien hace algo alejado de lo que estamos creyendo, digo, eso es lo que esta persona cree, está creyendo mal, está creyendo diferente a nosotros, está creyendo distinto a lo que el Señor dice, está creyendo otra cosa. Por lo tanto, veremos esto siempre, porque siempre habrán personas así. Pero si ustedes y todos caminamos en este plan de alineamiento con el Rey Yahweh, podemos hacer que muchos de nuestros hermanos también se alineen y puedan vivir una vida plena, como el Señor lo desea. Introdúzcase, deje de criticar, deje de reprochar, sumérjase, investigue, busque, vea, pero no se aparte de la comunión familiar con el Señor, con el Espíritu, con el Rey Yeshua, no se aparte.
Porque hay gente que se mete en las letras y no tienen espíritu. Y la letra mata. Entonces no pierda esto, haga un equilibrio. El único que le puede ayudar a hacerlo es el Señor. A mantener la pasión, el fuego. Por su presencia, pero también por la investigación, ser diligente en esto, no venir aquí a improvisar. A mí esto me molesta cuando una persona quiere improvisar en algo y me doy cuenta que no domina lo que está diciendo y creo que simplemente está tratando de cumplir una función. Eso es incómodo para mí, porque digo, esta persona, ¿qué está haciendo? Es un error, está haciendo algo malo. Está tratando de impartirle a la otra persona una pantalla de que tiene una vida de comunión y meditación, pero no la tiene, es mentira. Eso es muy triste. Así que nos estamos preparando para el 50º día de Shavuot. Yo no sé usted, no es porque ese día, igual que pasó allá con los discípulos, va a haber un terremoto, un estruendo, mucha gente de afuera va a venir y vamos a ver algo aquí. No, tengo expectación en otro ámbito, sobre otro tipo de cosas. Definitivamente nuestra vida seguirá siendo transformada, como dice el apóstol Pablo, en la medida en que nosotros vayamos creyendo lo que el Señor ha dicho. Así que voy a terminar con esto. No nos resistamos pues a aquel que habla desde el cielo. Si aquellos no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros? A aquel que nos amonesta. Abba, te doy gloria, te doy honor, te doy gracias. Eres el mejor, eres el único, el digno. Gracias. Líbranos día a día. La religión nos quiere atrapar, nos quiere esclavizar. La religión nos quiere cegar, entumecer el espíritu. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti siempre. ¿Por qué? Porque queremos estar vivos. Sabemos que tú eres un rey de vivos, no de muertos. Salva a tu iglesia de la ignorancia. Tú dijiste con el libro de el profeta Oseas que tu pueblo perece porque no te conoce. Señor, que podamos ser testigos de quién eres, de cuánta ternura albergas, de cuánto amor emanas, de cuánta justicia legislas, de cuánto poder despliegas y delegas, que podamos ser testigos de tu compasión, de tu misericordia. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Hay muchas personas aquí que están a punto de tomar decisiones en sus vidas. Yo percibo eso en mi corazón, que hay algunos de ustedes aquí que están a punto de tomar ciertas decisiones en sus vidas, decisiones muy trascendentales. Yo te quiero decir, cuidado. Te lo digo de parte del Señor, ten cuidado, escucha su voz, Él te va a guiar. No lo hagas impulsivamente, no lo hagas solo porque quieres hacerlo, no lo hagas solo porque tienes mucha presión sobre ti. Toma decisiones bajo la autoridad de su voz. Él nunca te va a mentir y Él nunca te va a fallar. Dulce Espíritu, recibe el honor y la gloria. Recibe el honor y la gloria, Yeshua. Recibe el honor y la gloria, Abba. Recíbela. Gracias por aquellos que te aman, que te creen, que te buscan, que lo dan todo por ti, por aquellos que están determinados a seguirte y a servirte. Gracias, por siempre, gracias. Y antes que termine esta fiesta de Shavuot, Señor, danos el honor de poder estar mucho más cerca de ti en este pacto de unión que tú has hecho